En esta oportunidad los invito a conocer acerca de los gestores de bases de datos. Pero antes de iniciar con ese tema, bien vale la pena preguntarnos, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de información almacenada sistemáticamente para su posterior uso. Es decir, es información que se guarda de manera ordenada de acuerdo a unas características ya definidas y que se encuentran disponibles para ser agregada, consultada, modificada y eliminada. Para el manejo de estas bases de datos se requiere de los gestores de bases de datos. Estos son los encargados de manejar de manera digital toda la información de un sistema. De igual manera, cabe hacer la claridad de que una base de datos no es lo mismo que un gestor de bases de datos. La base de datos significa o quiere decir la información o los datos que están almacenados, mientras que el gestor de bases de datos maneja la información o los datos almacenados. Componentes de un sistema gestor de bases de datos. Los elementos básicos que conforman un gestor de bases de datos son tres. El primero es el diccionario de datos. Este consiste en una serie de datos que describen el contenido de un recurso y sus propiedades, es decir, informan sobre los permisos de cada uno de los registros. Lenguaje de definición de datos, conocido también como lenguaje de bases de datos o DDL, y sirve para dar estructura al contenido de la base de datos. Lenguaje de manipulación de datos, conocido también como DML. Gracias a esto se puede eliminar, consultar, modificar y agregar registros a la base de datos. Requisitos para un sistema gestor de bases de datos. A continuación revisaremos las cuatro más importantes. La atomicidad o integridad hace seguimiento a todas las fases de las transacciones para que éstas sean finalizadas por completo y en el orden indicado. La consistencia implica que las transacciones no afecten el sistema. Por esa razón deben ser supervisadas constantemente. El aislamiento, propiedad que se asegura que las transacciones no se obstaculicen entre sí. La permanencia, indica que todos los datos queden almacenados de manera permanente en el sistema gestor de la base de datos. Es momento entonces ahora de hablar de los tipos de sistema en los gestores de bases de datos. Encontramos el primero, que es el relacional. Luego encontramos el jerarquía, luego encontramos de red, luego orientado a objetos y por último orientado a documentos. El tipo de sistema más común en los sistemas de gestores de bases de datos es el relacional.